por medio de la compra de certificados de carbono. Los invitamos para que todos nos comprometamos con la gestión del cambio climático, tanto en nuestras organizaciones como en nuestro día a día. Bien, vamos a dar paso al último panel del día. Colombia a la vanguardia del mercado de hidrógeno en Latinoamérica, puesta en acción en las empresas nacionales. Por lo que invitamos a la doctora Isabel Cristina de Ávila, jefe de orquestación e innovación de Ecopetrol, al doctor Marco San Juan, gerente de innovación de Promigas, al doctor Carlos Mario Chica, jefe de laboratorios y asuntos regulatorios de ASEP, y al doctor Nicolás Pareja, director del Universal, quien tendrá a cargo la moderación de este segmento. Bienvenidos sean todos. Buenas tardes, es un placer estar con ustedes. Gracias a la Andy y a Naturgas por esta invitación, por honrarnos para estar aquí en este congreso tan importante. Y muchas gracias a nuestros panelistas por haber aceptado esta invitación. Este panel, que se llama Colombia a la vanguardia del mercado del hidrógeno en Latinoamérica, puesta en acción de las empresas nacionales, tiene como objetivo resaltar los avances de las empresas colombianas en el despliegue del hidrógeno y analizar también cómo se pueden fortalecer las capacidades locales, tanto en regulación, en normativa, infraestructura, requeridos para consolidar el ecosistema de hidrógeno. Y voy a comenzar el primero de los dos ciclos de preguntas con las damas, por supuesto, con Isabel, quien es la jefa de orquestación e innovación de Ecopetrol. Isabel, ¿qué está haciendo Ecopetrol por el desarrollo del hidrógeno como fuente de energía en Colombia y cómo se ha involucrado al ecosistema emprendedor desde sus diferentes iniciativas de innovación? Bueno, yo quiero primero saludar, dar las gracias a los organizadores del evento por esta invitación, pero además por incluir dentro de toda esta conversación que hemos tenido durante estos 2 días el tema de innovación, porque es muy importante para lograr las apuestas que tenemos en materia de transición energética en el país y a nivel global. Hemos hablado aquí de todos los temas, pero nos hacía falta ese énfasis en qué estamos haciendo las compañías para poder habilitar desde las tecnologías esta apuesta tan importante. Entonces empiezo a contarles a todos que el 17 de febrero de este año se lanzó una de las estrategias de ciencia, tecnología e innovación del Grupo Ecopetrol, Econova, con 3 roles fundamentales. Un rol de amplificador del conocimiento de vanguardia en temas de transición energética y todos los elementos que esto encierra. El segundo rol en materia de articulación de espacios de experimentación en donde se pudiese materializar los desafíos no solamente de las compañías y del mercado, sino también de la comunidad. Y aquí empezamos a involucrar a nuestro activo más importante, que son los seres humanos, la comunidad, que es a los que debemos transferirle los beneficios como compañía, pero también como política pública y como estrategia. Y el tercero y no menos importante es la materialización de un propósito común, y es el desarrollo de un ecosistema Energy Human Tech para Colombia y para la región. Y me van a preguntar, bueno, ¿y esto cómo se come?, como decimos aquí en la costa. Y el ecosistema Energy Human Tech es toda esta transformación que está teniendo el sector energético, colocando de foco precisamente a la comunidad. Y es aquí donde nace Econova, y Econova tiene como misión o como propósito la transferencia de un conocimiento de vanguardia, maximizando las capacidades de ciencia, tecnología e innovación en el país, para precisamente entrar a solucionar con tecnología esos desafíos y esos retos, repito, del mercado, de la comunidad y por supuesto del grupo empresarial. La ciencia, tecnología e innovación para Ecopetrol es un habilitador de la transición energética, de la descarbonización y de la apuesta que tiene a 2040, de la que han hablado todos en las diferentes intervenciones,
de la energía que transforma. Nosotros establecimos, digamos, como rol fundamental dentro de esta estrategia precisamente empezar a acercar a la comunidad, a las empresas, a los empresarios, a los emprendedores, a las startups, a la academia, a articularnos como ecosistema y empezar a proponer proyectos, retos y programas en pro de esta transición energética. Nosotros vemos que más o menos de 10 personas, 8 personas no saben de qué se trata la transición energética, no conocen de la transición energética o de lo que esto significa, o cada elemento de los que hemos hablado aquí, los diferentes técnicos, lo desconoce la comunidad en general. Y en la medida, y creo que lo han dicho muchos de los panelistas, en la medida en que involucremos a la comunidad, a los diferentes sectores en este proceso de transición energética, pues vamos a ser mucho más exitosos. Y por eso Econova ha dispuesto unos espacios de experimentación en 5 regiones del país, en donde la comunidad, las empresas, los empresarios, las startups pueden entrar a participar de esos espacios seguros de experimentación y lograr esas apuestas en materia de transición energética. Aquí en el Caribe tenemos un centro de innovación que tiene una temática específica en materia de transición energética y economía circular, en donde precisamente ACEP, con Carlos, tenemos una alianza bien interesante con unos proyectos en materia de transición energética, en materia de experimentación alrededor del hidrógeno, que es lo que nos va a dar el derrotero del que han hablado todos, ese camino, ese roadmap de hacia dónde vamos, esos casos de uso de hacia dónde vamos con este proceso de transición energética en el país. Si no empezamos a generar habilitadores desde la innovación que puedan soportar este proceso, pues no vamos a ser eficientes y efectivos. Seguramente sí vamos a llegar, pero nos vamos a demorar un poco más o nos va a salir costoso. Las grandes compañías como la Iguana, que es la primera compañía en Colombia, es alrededor del 14% del PIB, precisamente se puso la camiseta en este proyecto de la mano de todos los actores para poder llegar hasta donde hemos llegado. Econova hoy tiene activado alrededor de 90 actores a nivel nacional, de todos los tipos, públicos, privados, pymes, grandes compañías, organizaciones de la academia, de la sociedad civil, y con estos actores hemos logrado proyectos que yo espero, le voy a dejar la palabra a Carlos, que espero que los cuente con todo el tecnicismo que eso requiere, que nos van a dar un derrotero de cómo ese hidrógeno puede ser el elemento fundamental para llegar a lo que queremos en materia de transición energética, llegando a los hogares. Pero también tenemos proyectos como el que Germán hablaba anteriormente, en este escenario, que van a industrializar o a llegar a impactar las industrias y volverlas inteligentes. Y obviamente que todos los procesos industriales tengan, que sea de bajas emisiones, sean proyectos verdes, como él lo denominó. Entonces, toda esta apuesta que tiene Ecopetrol alrededor de Econova, con ese pilar de innovación o bajo ese motor de innovación, es lo que nos está llevando a esa apuesta 2040 en materia de transición energética. Uno de los centros de innovación, como les contaba, es el del Caribe, pero hay 4 más. Uno en Bogotá, cuyo tema principal es la 4ª y 5ª revolución industrial, y ahí tenemos todo un tema de experimentación por este primer año en materia de inteligencia artificial, todo esto para soportar los procesos de transición energética. Y eso es muy importante porque uno de los panelistas hablaba de cómo toda esa la implementación de la inteligencia artificial y del Internet de las cosas llega a impactar positivamente estos procesos en materia de transición energética. Obviamente, estos espacios de experimentación son importantes en la medida en que se articulen las empresas, los emprendedores, la academia y la comunidad. También hay laboratorios que están dirigidos a la ciberseguridad y, por supuesto, a cómo las tecnologías
5G pueden apalancar la industrialización de las industrias, por hacer así. Tenemos 3 más, ya voy a acabar. Yo sé que estoy monopolizando, pero es que tengo tantas cosas que contar que por qué me dejaron de últimas. Ahora los voy a dejar salir más tarde. Un tercer centro de innovación está en el Meta, que es dedicado a todos los temas de biodiversidad. El de Antioquia, que es energía eléctrica. Y me falta uno, Santander, que es descarbonización. Y no quería dejar de mencionarlos porque aprovecho este espacio para invitar a todas las compañías que aún no están articulados con Econova a que se articulen y podamos generar esa apuesta de transición energética, esa apuesta a 2040, a un futuro de sostenibilidad y, por supuesto, de una mayor competitividad para el país. Muchas gracias. Marco, tú eres el gerente de innovación de Promigas, un grupo que se ha metido fuerte en todos estos temas. ¿Cuál ha sido el rol de la empresa privada en Colombia en todo este tema del despliegue del hidrógeno? Muchas gracias y gracias además a todos los que se quedaron. Estamos en Cartagena, es un viernes en la tarde, seguro con planes en la noche y estamos aquí hablando de hidrógeno. Eso hace 4 o 5 años no era algo que nos imaginábamos. Yo llevo ya 16 años trabajando con la molécula desde mi época en investigación y sé que en el 2010 uno decía vamos a hacer una conferencia de hidrógeno en Cartagena y no lo soñaba. Así que estoy viviendo un sueño. Mira, yo pienso que la empresa privada tiene mucho que hacer, porque finalmente cuando hablamos de transición energética no estamos hablando de un libro, de una teoría o de una política, estamos hablando de la transformación efectiva de nuestra matriz y de nuestra industria. Y por supuesto hay un rol natural de la industria y es invertir para poder lograr obtener esa transformación y que los desarrollos terminen impactando a los usuarios. Nos encanta ver, por ejemplo, cómo en la Cámara de Hidrógeno o en otras organizaciones a nivel nacional hay muchas empresas que quieren participar de las discusiones, de los debates y de la construcción, tanto de iniciativas, de programas, de conferencias, pero por supuesto también de política pública, como las leyes que se están debatiendo ahora, el proyecto de ley 275 de economía de hidrógeno. Entonces es bueno ver a la industria motivada y sintiéndose parte activa de esta transformación, porque si hay algo que es cierto en el mundo de hidrógeno es que necesitamos desarrollar un ecosistema completo. Esto no es para una empresa o para 2 empresas, necesitamos mucha participación de diferentes actores desde el ángulo industrial y también de academia para que esto sea real. ¿Cómo lo hemos asumido como Promigas? Yo pienso que lo primero y es responsable es que tiene que haber coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace. Y la empresa por eso decidió de sus recursos invertir en un piloto de hidrógeno verde que tenemos operando aquí en Cartagena con operación de blending, el primero en América Latina. Y de hecho, cuando hicimos el piloto no pudimos acceder a los beneficios de la ley 1715 porque ni siquiera estaban reglamentados. Y eso es una manera de demostrar que estamos colocando los recursos donde está nuestro discurso. Creemos que esto es algo importante para el país y estamos apalancando inversión en esa dirección. Pero segundo, creemos que este es un esfuerzo de muchos, entonces tenemos que demostrarlo. El año pasado firmamos una alianza con 3 universidades de Colombia, una alianza que llamamos Green Gas para promover investigación y desarrollo no solo en hidrógeno, sino en gases renovables. Porque como lo dicen todos, el hidrógeno es el protagonista del momento, pero la matriz energética no la va a cambiar una sola molécula y necesita multidimensionalidad. Y no estamos viendo en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología esos recursos para que llegaran a las universidades para hacer ese tipo de investigación. Este año, si vieron anuncios en redes sociales, lanzamos las primeras 2 becas doctorales para investigación en hidrógeno en la Universidad del Norte, en los doctorados en ingeniería, y esperamos el próximo año tener anuncios comparables como empresa porque hay que desarrollar esas capacidades en academia. Y además estamos trabajando muy fuertemente en generar un ecosistema de aliados empresariales, inversionistas, que nos permitan desplegar proyectos materiales y comerciales de hidrógeno. Y yo pienso que es un trabajo que venimos haciendo un grupo importante de empresas del país que va a empezar a mostrar los esfuerzos y además le va a dar al gobierno una señal clara. Y es que la industria no está esperando quieta a que el gobierno se mueva o que la regulación exista. Creemos que esto es algo que tiene sentido en nuestra transformación energética y estamos invirtiendo recursos serios de capital para que esto se materialice. Y ojalá nos encontremos con regulaciones, con estímulos que tengan sentido, que sean coherentes y que permitan, por supuesto, permitir el cierre financiero de estos proyectos. Gracias, Marco. Carlos Mario, tú eres el jefe de laboratorios y asuntos regulatorios de ACEP.
Colombia tiene oportunidades para apalancar su reindustrialización en el hidrógeno. En la experiencia de ustedes en ACEP, como empresa privada, ¿cómo puede el país participar en las cadenas globales de hidrógeno y cómo se puede crear valor a nivel local y con las comunidades? Claro que sí. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Digamos que nosotros de Industrias ACEP nos vinculamos a todo el ecosistema de hidrógeno de la concesión de la Cámara de Hidrógeno de Andina Gas, con el fin de trabajar en ecosistema, en el desarrollo de este vector energético y esta materia prima, ojalá verde, pero también somos conscientes de que el hidrógeno de bajas emisiones también va a jugar un papel importante, sobre todo al principio, donde empecemos a darle tracción a la demanda. Y consideramos que hay un rol importante en las empresas que van a generar hidrógeno, las que lo van a transportar y las que van a desarrollar tecnologías para el uso final del hidrógeno. Y es ahí donde entra nuestra compañía, desde Industrias ACEP. En mi rol de jefe de asuntos regulatorios, lo que estamos es en continuo monitoreo de tendencias que luego se transforman en moda y que terminan en una norma. En ese sentido, la transición energética es una tendencia que venimos siguiendo hace varios años. Cuando entramos al ecosistema, encontramos que definitivamente no es un tema de que nos va a llegar y nos va a cambiar la estructura de nuestras plantas, que hoy el 89% está dedicada a gasodomésticos y que eventualmente vendemos menos de un 2% en equipos de cocción eléctrico. No es algo que nos va a llegar y nos va a cambiar de manera disruptiva todo el proceso de nuestra manufactura, pero es algo que tenemos que hacerle sentido y tenemos que desarrollar tecnologías que funcionen con biogases, que funcionen con combustibles sintéticos, que funcionen con hidrógeno. Y es ahí donde vimos la oportunidad también de desarrollar tecnologías que a la final en la cadena del hidrógeno permitan también darle tracción a la demanda. Y la sorpresa que nos hemos encontrado es que definitivamente hay aplicaciones de 0 a 100 kilovatios con muy bajos consumos de hidrógeno que eventualmente podrían también generarse demanda interna incluso y que también nos llevan a desarrollar tecnologías. Recientemente, en alianza con Econova, el año pasado, colocamos una experiencia de blending que ha sido bastante exitosa. Cuando visiten Econova se van a dar cuenta que pueden vivir la experiencia de cocinar con blending, darse cuenta que realmente no es una cosa del otro mundo, que tiene unos atributos ambientales importantes en cuanto a reducción de emisiones. El gas natural es muy limpio, pero definitivamente cuando le agregamos un poquito de hidrógeno, se mejora aún, las emisiones se reducen, se mejora también el desempeño de cocción, pero no nos quedamos ahí. Dijimos, bueno, ya tenemos el blending, es algo que con la tecnología actual es muy fácil de lograr. Demos el siguiente paso, vamos al 100% de hidrógeno. Y ahí en alianza con empresas de Europa logramos desarrollar unos sistemas de combustión que funcionan al 100% de hidrógeno, integrándolos con nuestra capacidad de manufactura, haciendo que sean reproducibles, que creo que ese es el valor importante que puede dar nuestra compañía, de que finalmente las acciones que hacemos en nuevos diseños, nuevos desarrollos que funcionen con biogases o biocombustibles, puedan llegar a miles de hogares. Nosotros hoy como ACEP tenemos más del 60% del mercado en gasodomésticos en Colombia. Si lo llevas a 11 millones de hogares que aproximadamente hay en Colombia, digamos que tenemos la posibilidad de impactar a una gran cantidad de hogares y obviamente en la medida que las tecnologías tengan menos emisiones, pues podremos también contribuir a esa descarbonización nacional que también el hidrógeno consideró juega un papel importante ahí. Y en reindustrialización, claramente con esta transición energética también nos damos cuenta, venga, tenemos que desarrollar toda una línea de manufactura de cocinas de inducción eléctrica. Pero venga, también ya tenemos la capacidad de desarrollar cocinas con biogás o cocinas con hidrógeno, con blending. ¿Cómo esa tecnología también la llevamos a otros lados? Y curiosamente en las últimas semanas hicimos un lanzamiento de un sancocho, algo muy coloquial hicimos en Medellín, una empresa por acá de Opes, creo que está por ahí. Y ese sancocho fue, digamos que una especie de mercadeo barato que finalmente nos ha traído que empresas de otras partes, de otras latitudes, nos están buscando para que le vendamos cocinas que funcionan al 100% hidrógeno. Entonces casi que también incluso nos está sacando de esa zona de confort donde estábamos concentrados en los 25 países donde exportamos actualmente y nos está volcando la mirada hacia Europa, hacia Namibia. En Namibia se van a tener los principales hubs de hidrógeno y hay indudablemente también comunidades que tienen muchas necesidades, donde hoy no tienen acceso a cocción limpia, donde un biogás, donde el hidrógeno podrá jugar un papel importante y las tecnologías que puedan aprovechar este combustible pues permitirán dar un salto cuántico en estas comunidades. Y si nos vamos a las comunidades acá en Colombia, tenemos 1.5 millones de hogares que cocinan con leña. Los principales hubs que se están pensando en Colombia de hidrógeno, pues también tienen la posibilidad de habilitar ese acceso a ese combustible limpio, ese acceso a mezclarlo y producir biogases con economía circular y poder generar un combustible más limpio y con menos impacto.
y darle también a estas comunidades una oportunidad de desarrollarse. Gracias, Carlos. Isabel, ¿cuál es el rol de las startups en la consolidación de la industria de hidrógeno en Colombia y cómo se puede fortalecer este ecosistema y escalar soluciones de las manos de grandes empresas como Ecopetrol? Bueno, antes de eso quiero decir que por la articulación que tenemos con empresas como ACEP y la apuesta que tenemos en estos proyectos de ciencia, tecnología e innovación alrededor del hidrógeno, hemos logrado con Econova más o menos impactar en 120, 130 empleos directos e indirectos por lo que lleva corrido de Econova. Y además de eso, ya con ACEP hemos hablado de generar un impacto, unos beneficios a la comunidad que rodea, digamos, el Centro de Innovación aquí en Cartagena. O sea, hay que empezar a generar apropiación, no solamente en formación de lo que significa la transición energética y los elementos que la componen, sino también en materia de proyectos y procesos que, como dice Carlos, vean la vivencia, lo experimenten y determinen de una manera experimental cuáles son las fortalezas que tiene esta transformación del sector. Entonces, contestando tu pregunta, Econova tiene un programa de innovación abierta. Ese programa de innovación abierta es muy importante para poder generar la orquestación de esos ecosistemas que han estado hablando mis compañeros de panel y también otros panelistas anteriores en el fortalecimiento de este camino de la transición energética. En ese programa de innovación abierta, que son esos procesos ágiles que conllevan a la sofisticación de las tecnologías al interior de las empresas, pero también a esa movilización de recursos de los que estaba hablando precisamente Marcos, donde dice necesitamos recursos, necesitamos manos para que esto sea una realidad. En estos proyectos hoy Econova ha lanzado 24 retos de innovación, todos dirigidos a temas de transición energética. De esos 24 retos lanzamos 3, 4 retos, ¿dónde está Karen que se me perdió? De la mano de la ANDI y del Hub de hidrógeno, empresas que buscan solucionar desafíos relacionados con temas de descarbonización, temas de economía circular, temas de uso del hidrógeno. Y estos retos no solamente tienen origen en las necesidades del grupo, sino también en las necesidades de la comunidad y del mercado en general. Y es aquí donde las startups y los emprendimientos tienen una fuerza muy importante. Hay que empezar a fortalecer esos emprendedores en el sector energético para procurar un camino mucho más fácil, eficiente y, podemos decirlo, barato en esta estrategia que necesitamos implementar de la transición energética. Hoy, por ejemplo, tenemos una muestra muy chiquita, pero que nos puede dar una visión de lo que tenemos, y es que de las más o menos 680 empresas que hemos impactado a lo largo de estos 8 meses, en Econova, alrededor del 9% son empresas o emprendimientos relacionados con el sector energético. Eso nos puede generar varios tipos de información. Uno, que no le estamos hablando al sector energético, o dos, que el sector energético en Colombia necesita mucho más madurez, o tres, que no tenemos emprendedores que se estén dirigiendo a los temas importantes en materia de transición energética, y todos estos, digamos, todas estos interrogantes es lo que estamos resolviendo de la mano de todo el ecosistema en la red de Econova. También Econova tiene el programa de proyectos CTMASI, por ejemplo, uno de los proyectos que mencionaba Carlos, pero también tenemos el proyecto del parque de movilidad que habló un poco Hernán en el panel anterior a este, y creo que David también lo mencionó, el vicepresidente de bajas emisiones, pero también estamos articulados con todos los actores del ecosistema en el Caribe para presentar una solución de movilidad a Cartagena, y ya tenemos un prototipo de bajas emisiones
una embarcación de bajas emisiones que la idea es que sea parte integral de este proyecto de movilidad, y en todo eso está participando y lo estamos orquestando desde Econova con el apoyo de los emprendedores, de las startups, pero por supuesto también de las grandes empresas, lo dijo Marco. O sea, si las grandes empresas, y lo dijo Carlos, no hacen parte de esta apuesta, es muy difícil que lleguemos a los niveles de éxito que necesitamos al 2040. No podemos esperar precisamente a que la regulación o que otros factores nos determinen el derrotero de qué es lo que vamos a hacer. Tenemos que empezar. Y por eso, para eso, esa propuesta de sostenibilidad que tiene la compañía se habilita precisamente en esta estrategia de ciencia, tecnología e innovación. Gracias, Abel. La última pregunta, para cerrar este panel, la misma pregunta para los dos. ¿Qué debería hacer Colombia para acelerar el despliegue del hidrógeno? Marco, por favor. Sí, yo creo que necesitamos como 5 paneles más para poder hacer el listado, pero vamos a 3 puntos. 3 puntos importantes. Hoy somos muy prescriptivos en cuál es el hidrógeno que necesitamos. A nivel de ley, que es algo que es inusual. Entonces el hidrógeno verde, que es el que se produce con fuentes no convencionales de energía renovable, porque de repente hace como 5 años la hidro dejó de ser renovable para temas de hidrógeno, sí para otras cosas. Yo pienso que tenemos que tener una legislación y una regulación más pragmática, donde nos concentremos en intensidad de carbono del hidrógeno y dejar que las tecnologías que existen y las que vengan se encarguen de alcanzar esa meta que como país definamos, y flexibilizar el acceso de los proyectos de hidrógeno a ese tipo de marco. En el panel anterior, Álvaro hablaba del Inflation Reduction Act de Estados Unidos. Ellos definieron estímulos basados en intensidad de carbono, y habrá proyectos donde hidrógeno producido con gas natural y captura de CO2, o el comúnmente azul, tiene sentido. Habrá otros proyectos donde es el electrolítico, habrá momentos donde es biomasa, pero no tratamos de hacer leyes prescriptivas. Y yo pienso que eso es algo importante, y cuando vemos este proyecto de ley que cursa en la Cámara, tiene la definición de hidrógeno bajas emisiones con un umbral que definiremos como país, que nos daría flexibilidad en proyectos. Lo segundo es el tema de electricidad. O sea, realmente los proyectos de hidrógeno bajas emisiones tienen un componente muy fuerte de suministro de electricidad de electrólisis. Y estas inversiones a escala no son pequeñas. Si yo voy a colocar una oferta de hidrógeno a 15 años, necesito el respaldo de un contrato de electricidad a 15 años. Y si lo que me pide la legislación para poder acceder a beneficio tributario es no convencional 100%, entonces necesito un contrato de electricidad no convencional 100%. Y realmente ese tipo de productos en el mercado eléctrico hoy no existe. Además, porque con la condición actual es mucho más rentable salir a vender en el mercado spot que estar dando contratos a largo plazo. Entonces yo pienso que tenemos que estar seguros de que hay una coherencia entre cómo administramos el mercado eléctrico y los cambios que vayamos a hacer para promover estabilidad en las inversiones que generen confianza en los inversionistas del mercado eléctrico para que luego le den a los productores de hidrógeno productos estables de electricidad con ese tipo de horizontes de tiempo. Y yo diría que el tercero es desarrollo de capacidades, pero no solo desarrollo de capacidades humanas en términos de entrenamiento, es que como país digamos qué rol queremos que juegue la industria en el desarrollo del negocio del hidrógeno. Esa es una discusión que está todavía muy trivializada, que no nos pase como pasó con fotovoltaica eólica, que nos quedamos con mucho electrón verde y poca industria nacional en ese mercado. Y ojalá el hidrógeno sea una palanca. Y cuando te escuchaba, Isabel, hablar del tema de qué está limitando startups, nuestra perspectiva, nuestra lectura de la situación, es que hacer emprendimiento en software requiere una base de capital muy baja. Incluso en algunos casos en alimentos. Pero cuando uno va a hacer un emprendimiento para energía, y voy a desarrollar, por decir algunos de los emprendimientos que hemos visto en Estados Unidos, un reactor que permita producir hidrógeno turquesa, que es tomar gas natural y hacer pirólisis y producir hidrógeno y el carbono queda en forma sólida. Eso no se hace en un taller de la esquina. Ahí hay un nivel de acceso a tecnología, capacidad de prototipado y de fabricación, y esas capacidades nacionales no las tenemos desarrolladas a escala. Entonces tenemos gente muy brillante, con mucha iniciativa,
que no encuentra necesariamente el apoyo para desarrollar un emprendimiento de base tecnológica, que es el que nos va a permitir una ventaja competitiva. Por Pero para supuesto, eso están los centros de innovación. claro, pero la tecnología de fabricación no es una tecnología económica. Esto no es un tema de venir a experimentar. Si voy a hacer, por ejemplo, yo una deposición de componentes para tener una capa de catalizador en una celda de combustible, eso no lo hago en cualquier lado. O sea, hay unas capacidades de fabricación que tenemos que desarrollar a nivel nacional que requieren una inversión en ciencia y tecnología. Y cuando escuchamos las noticias, por ejemplo, del presupuesto de ciencia y tecnología del último ciclo de aprobación, reconocemos que hay una brecha que cubrir y no todo eso puede ser inversión privada. Hay inversión nacional en capacidad de fabricación y de investigación en esas direcciones que hay que ir cerrando. Entonces, por mencionar esos tres, ¿no? Una legislación y regulación más pragmática, un mercado eléctrico que entiende que va a ser esencial en el desarrollo de economía del hidrógeno y desarrollo de capacidades nacionales tanto para emprendimientos como para industria, por supuesto, mediana y grande. Gracias, Quiero ahí Marco. decir algo. Sí. Los centros de innovación están dotados de capacidades en tecnología muy importantes. Los laboratorios son laboratorios con la última tecnología que se requiere para poder generar las soluciones a los retos de transición energética. Ahora, no creas que el promedio de retos es barato. Yo no lo veo, Isabel. No O sea, creas que el promedio de yo retos no es lo veo. barato. Pero bueno, Tenemos, me alegra que ustedes sí. pues te toca ir y te toca que visites mis centros de innovación. Pero hay otro tema y es que no todos los retos en materia de innovación valen lo mismo. Tenemos retos que están apalancados, digamos, alrededor de los 4.000 millones de pesos y tenemos retos en promedio de 300 a 400 millones de pesos. Y es por eso que esta articulación o esta construcción de ecosistema es lo que hace la diferencia. Porque esos retos, por ejemplo, que estamos haciendo con la cámara de hidrógeno de la ANDI, son retos que son problemáticas que vienen directamente del mercado y que se solucionan con esos emprendedores inteligentes que tú dices, en espacios seguros de experimentación y con los recursos de las mismas compañías. Entonces, tú mismo lo dijiste, no me voy a sentar a que me den la plata del Estado, yo tengo que empezar a solucionar los desafíos que tiene la industria. Y por eso es que estamos invirtiendo en innovación, porque invertir en innovación paga. Dentro del 2019, entre el 2019 y el 2022, Ecopetrol invirtió más o menos 628 millones de dólares, tuvo unos beneficios alrededor de 1.86 billones de dólares. Entonces, invertir en innovación sí paga. Y digamos, apostarle a generar ese fortalecimiento de startups y emprendimientos alrededor del sector de innovación, créeme que lo estamos viendo en este momento. No, yo sé, pero yo creo que el punto de partida no puede ser que tenemos lo que necesitamos. Y realmente hay que reconocer que tenemos brechas que cerrar si queremos ser competitivos en una economía mundial de tecnología y de fabricación. Y por supuesto que tenemos cosas como país, pero yo pienso que cuando miramos las capacidades que hay que desarrollar para tener la capacidad de fabricar equipos que hagan parte de esta transición, hay unas brechas que son evidentes. Y con respecto a los retos, nosotros somos copatrocinadores de 2 de los 3 retos, así que conozco de la materia. Gracias. Carlos Mario, ya con estas explicaciones y el debate que hubo aquí, que me pareció fantástico, sé más concreto entonces, ya no tanto la empresa privada como ACEP, ¿qué necesita ACEP del Colombia para que pueda desplegarse aún más en los temas de hidrógeno? Bueno, no, finalmente nosotros ya tenemos la tecnología que consume el hidrógeno. Yo creo que el reto ahorita es desarrollemos toda la infraestructura para que ese hidrógeno llegue a los hogares donde se va a consumir o llegue a esos hubs donde inicialmente prevemos que se va a consumir. Nosotros particularmente venimos liderando un piloto de sustitución de leña por hidrógeno. Suena muy ambicioso. Realmente queremos como llegar a una comunidad aislada, en una solamente conectada, conectar 5 casas a un sistema de generación de hidrógeno y ver qué pasa durante 12 meses para ver qué aprendemos en ese ejercicio todas las empresas que nos hemos vinculado ahí. Porque realmente todos somos aprendices y hay que decirlo con mucha humildad, uno se encuentra en un ecosistema con emprendedores que tienen muchísimas capacidades y yo creo que eso es lo valioso de estos ecosistemas de innovación, que finalmente ayudan a apalancar emprendimientos y ayudan a que se conecten capacidades de pronto que tenemos nosotros como industria grande de manufactura, que para nosotros puede ser algo fácil de hacer, pero a veces por ser grande no nos movemos tan rápido, no somos tan innovadores o no nos movemos con tanta agilidad como se mueve una startup. Yo creo que esa combinación es una mezcla ideal que detona y que finalmente termina dando muy buenos resultados para el país. Yo creo que es como interconectarnos
sin egos, no ecosistemas, sino ecosistemas realmente de conocimiento, donde se transfiera conocimiento, donde también tengamos apoyo o cooperación internacional, que gozamos mucho de ella. Por ejemplo, GIZ es uno de los que más nos apoya bastante a nosotros, pero que realmente sean transferencias de tecnología, tú le decías ahorita, para hacer una buena manufactura de calidad, de seguridad, que alcancemos estándares de manufactura mundial, para que los electrolizadores que de pronto en algún futuro seamos capaces de fabricar nosotros en esas capacidades de 0 a 100 kilovatios, sean exportados al mundo y se vuelva no solamente en que pensemos que vamos a exportar la molécula de amoníaco, la molécula de hidrógeno, sino también tecnología. Pero yo creo que eso en general hay que atrevernos a ser pilotos, hay que arriesgarnos, pero hacerlo de la mano de todos. O sea, realmente esto no lo va a hacer una sola empresa, lo va a hacer un ecosistema potente, y ese ecosistema se integra tanto de empresas muy grandes como Ecopetrol, como Promigas, empresas grandes como la nuestra, pero también de startups que finalmente nos van a aportar un montón de agilidad, un montón también de apetito de riesgo que uno encuentra en estas startups. Lastimosamente no cuentan con los recursos, pero yo creo que ahí, cuando uno va, por ejemplo, a estos proyectos y los presentes instituciones, ven como esa mezcla fantástica, y eso hace que también nos apoyen en otras latitudes. Isabel, Marco, Carlos Mario, nuevamente muchísimas gracias. Gracias a ustedes por soportarnos y gracias al equipo maravilloso de Alandi y Naturgas. Muchas gracias, Nicolás, por tu moderación, a todos los asistentes de